Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, especialmente para todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben que siempre intentamos traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, créanme, tenemos algo que los va a dejar boquiabiertos. Si son fanáticos de esta pareja, si siguen sus carreras de cerca, o si simplemente aman una buena dosis de drama y romance, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esto, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este y además, así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado un revuelo increíble en las redes sociales y en los medios turcos. Se trata de unas declaraciones recientes de Hande Erçel y la reacción que, supuestamente, ha tenido Kerem Bürsin. El título de hoy, Kerem Bürsin no creerá lo que Hande Erçel dijo sobre el matrimonio, es bastante impactante, ¿verdad? Y déjenme decirles que las palabras de Hande han sido interpretadas de muchas maneras, y algunas de esas interpretaciones sugieren que Kerem podría estar un poco, digamos, sorprendido, o incluso impactado por lo que ella ha compartido públicamente sobre sus pensamientos acerca del matrimonio. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, son una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción para convertirse en una relación real que conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Desde que confirmaron su romance han sido el centro de atención, y cada detalle sobre su vida, sus proyectos y por supuesto su relación, es analizado con lupa. Los fans siempre están expectantes ante cualquier noticia sobre su futuro juntos, y la palabra matrimonio es, sin duda, una de las que más resuena entre sus seguidores, quienes anhelan verlos dar ese paso. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande Erçel que ha provocado esta supuesta reacción en Kerem? Pues bien, según varios reportes y comentarios en redes sociales, Hande habría compartido recientemente sus reflexiones sobre el matrimonio, y sus palabras han sido descritas como inesperadas o sorprendentes en el contexto de su relación con Kerem, quien, se rumorea, tiene una visión diferente sobre el tema. Hande, conocida por ser una mujer independiente y con una carrera en ascenso, parece haber expresado una postura que algunos han interpretado como una posible duda o una necesidad de más tiempo antes de considerar el matrimonio como una etapa definitiva. En una reciente entrevista o comentario público, Hande habría expresado algo en la línea de que el matrimonio es una decisión muy importante que no debe tomarse a la ligera, y que ella, en este momento de su vida, está enfocada en su crecimiento personal y profesional. Ha dicho que valora enormemente las relaciones sólidas, pero que la institución del matrimonio es algo que requiere mucha madurez y una comprensión profunda de lo que implica. Ha mencionado incluso que no siente la presión social ni familiar de casarse pronto, y que prefiere disfrutar del presente y construir un futuro sólido sin apresurarse a formalizarlo legalmente. Ahora, aquí es donde entra la parte interesante y la razón por la que el título es tan llamativo. Se dice que Kerem Bürsin, por otro lado, tiene una visión más tradicional o quizás, simplemente, está más listo o tiene más ganas de dar ese paso hacia el matrimonio. Los rumores sugieren que él ha expresado en el pasado su deseo de formar una familia y de ver el matrimonio como una parte natural de una relación consolidada. Esto crea un contraste interesante entre las dos posturas, y es precisamente este contraste el que ha alimentado las especulaciones. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de mil maneras. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande, defendiendo su derecho a tener sus propias prioridades y a no sentirse presionada. Dicen que es admirable que hable con tanta sinceridad sobre sus sentimientos y que no se deje llevar por las expectativas ajenas. Otros, sin embargo, se muestran preocupados, interpretando las palabras de Hande como una señal de que la relación con Kerem podría estar en un punto delicado, o que él podría estar sintiéndose dejado de lado en cuanto a sus planes de futuro. Y luego están los que fielmente buscan cualquier indicio de tensión o conflicto en la pareja. En el mundo del espectáculo, los rumores de crisis son pan de cada día, y cualquier discrepancia, por mínima que sea, se magnifica. Así que, las palabras de Hande sobre el matrimonio, al ser contrastadas con lo que se percibe como la postura de Kerem, han sido automáticamente interpretadas por muchos como un posible punto de fricción. ¿Significa esto que Kerem Bürsin no creerá lo que Hande dijo?
Bueno, esa es una interpretación un poco dramática, pero la idea detrás del título es que sus puntos de vista podrían ser significativamente diferentes en este momento, y que quizás Kerem se ha llevado una sorpresa al escuchar las declaraciones de Hande, especialmente si él tenía otras expectativas o planes en mente. No necesariamente es que no le crea, sino que sus perspectivas podrían estar en desacuerdo, y eso puede ser algo que requiera conversación y entendimiento. Vamos a desglosar un poco más lo que Hande podría estar comunicando. Cuando una persona dice que el matrimonio es una decisión importante que no debe tomarse a la ligera, y que está enfocada en su crecimiento personal y profesional, esto no es inherentemente negativo para una relación. De hecho, puede ser una señal de madurez. Significa que está pensando en la longevidad y la solidez de lo que construye, tanto individualmente como en pareja. Quiere asegurarse de que cuando llegue ese momento, sea un paso dado con plena convicción y preparación, no por obligación o por seguir un guión preestablecido. Piensen en ello desde la perspectiva de Hande. Ella ha trabajado increíblemente duro para llegar a donde está. Su carrera como actriz es exitosa, tiene proyectos internacionales, es un ícono de la moda y una figura pública influyente. En este punto es natural que quiera consolidar su posición, explorar nuevas oportunidades y seguir creciendo. El matrimonio para muchas personas, especialmente para aquellas con ambiciones profesionales elevadas, representa una gran responsabilidad y un cambio significativo en la vida. Es comprensible que ella quiera asegurarse de estar en un lugar donde pueda abordar esa etapa con la misma dedicación y energía que le dedica a su carrera. Por otro lado, los rumores sobre Kerem sugieren que él podría estar en un momento vital diferente, o simplemente tener una inclinación más arraigada hacia las tradiciones familiares y la idea de casarse y formar una familia en un futuro cercano. Esto es igualmente válido. No hay una forma correcta de pensar sobre el matrimonio. Cada persona tiene sus propios tiempos, sus propias prioridades y sus propios sueños. La clave aquí, y lo que hace que este tema sea tan interesante para los fans, es la dinámica de una pareja pública donde, aparentemente, existen estas diferencias de perspectiva. La gente quiere ver cómo manejan estas situaciones. ¿Se comunican abiertamente? ¿Se apoyan mutuamente en sus decisiones individuales, incluso si difieren en sus planes a corto o mediano plazo? ¿O esto se convierte en un obstáculo? Los medios y las redes sociales, por supuesto, tienden a exagerar y a buscar el drama. Es muy probable que la situación real sea mucho más matizada y que Kerem y Hande, como cualquier pareja, tengan conversaciones profundas y honestas sobre su futuro. Lo que para un observador externo puede parecer un no creer o una sorpresa, para ellos puede ser simplemente parte de un diálogo continuo sobre cómo construir su vida juntos. Además, es importante recordar que lo que se reporta en los medios a menudo se basa en especulaciones, rumores e interpretaciones de terceros. No siempre tenemos acceso a la versión completa y honesta de los hechos. Podría ser que las declaraciones de Hande fueron sacadas de contexto, o que la reacción de Kerem sea simplemente una suposición basada en su historial o en lo que los fans esperan de él. Consideremos la posibilidad de que Kerem sea un hombre comprensivo y que valore la felicidad y el crecimiento de Hande por encima de sus propias expectativas inmediatas. Si él realmente ama a Hande y si su relación se basa en el respeto y la admiración mutua, entonces debería ser capaz de entender y apoyar su perspectiva. Quizás él también ha reflexionado sobre sus propias ideas acerca del matrimonio y está abierto a que las cosas se desarrollen de manera orgánica sin prisas. O quizás él genuinamente se sorprendió y necesita tiempo para procesar estas nuevas ideas. Esto no lo convierte en una mala persona ni necesariamente señala un problema insuperable en la relación. Es humano sorprenderse cuando las expectativas no se alinean por completo con la realidad. Lo importante es cómo se maneja esa sorpresa. Hay quienes argumentan que las parejas públicas a menudo se ven presionadas a cumplir con las expectativas de sus fans, y que comentarios como los de Hande son una forma de reafirmar su autonomía. Si los fans esperan que se casen pronto, y ella no se siente lista, es importante que ella lo exprese para evitar crear falsas esperanzas o malentendidos. Y en cuanto a Kerem, si realmente valora a Hande, probablemente pondrá su bienestar y su felicidad en primer lugar. Quizás él también está en un proceso de reevaluación de sus propias prioridades y las declaraciones de Hande le han dado un nuevo ángulo para pensar.
Lo que sí podemos decir con certeza es que estas declaraciones han abierto un debate interesante sobre las diferentes etapas y perspectivas en una relación, especialmente cuando dos personas jóvenes y exitosas están lidiando con la fama y las expectativas públicas. El matrimonio es un tema complejo, y no todos lo abordan de la misma manera ni en el mismo momento. Entonces, para resumir, hemos explorado las recientes declaraciones de Ander Zell sobre el matrimonio, las cuales han sido interpretadas por algunos como una posible sorpresa o incluso un desencuentro con las ideas de Kerem Bürsin sobre el tema. Hemos analizado que las palabras de Ande, si bien pueden haber causado revuelo, también reflejan una postura madura y enfocada en el crecimiento personal y profesional, sin sentir la presión de las convenciones sociales. Hemos considerado que la supuesta reacción de Kerem podría ser un reflejo de diferentes perspectivas vitales o simplemente una interpretación mediática exagerada. En definitiva, el título Kerem Bürsin no creerá lo que Ander Zell dijo sobre el matrimonio, es una forma provocadora de plantear la idea de que sus puntos de vista podrían no estar perfectamente alineados en este momento. Sin embargo, la verdadera historia es como esta pareja, como cualquier otra, navega por estas diferencias, se comunica y se apoya mutuamente en sus caminos individuales y compartidos. Es un recordatorio de que las relaciones son dinámicas y evolucionan, y que la honestidad y el respeto son fundamentales para superar cualquier posible desacuerdo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Ande tiene razón en enfocarse en su carrera y su crecimiento personal? ¿Creen que Kerem debería estar preocupado, o es normal que tengan diferentes ritmos? ¿O quizás todo es solo un gran malentendido? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y siempre los tengo muy en cuenta. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a llegar a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades y análisis del mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series y sus vidas. Chao, chao.